Hola, hola, bienvenidos a Aligurumi. Esta es la segunda parte de Rengoku, donde estaremos haciendo los detalles de la cabeza y el cabello. Así que comencemos. Para realizar esta cabeza base, vas a encontrar el tutorial disponible aquí en mi canal. De igual manera, el link lo voy a dejar acá en la descripción. Y cuando la tengas lista, vuelves y vamos a empezar a realizar el bordado de los ojos. Recuerda que los ojos que estoy usando son de 14 milímetros. Ahora vamos a bordar así como está en este lado, en el lado derecho del ojo. Voy a ingresar mi aguja por donde salí anteriormente y voy a sacarla en la esquina del ojo, pero no al ras del ojo, sino un puntico abajo. Y con ayuda de unos alicates vamos a jalar la aguja. Jalamos la hebra. Nos ubicamos entre la ronda 24 y 25 y vamos a ingresar con la aguja en la parte superior, cerca al ojito, y sacamos hebra en la parte de atrás. Aquí ya enhebré mi hebra amarilla y voy a ingresar por el mismo puntico para salir en otra parte de la cabecita y llegar a la parte del ojo. Si tienen una aguja larga, pues pueden hacerlo directamente. La mía es pequeña en este momento, entonces voy a hacerlo de esta forma. Vamos a ingresar nuevamente por el punto en que salimos y vamos a salir con la aguja en la parte del ojito donde bordamos con el rojo. Entonces salimos en ese mismo punto y vamos a bajar y lo vamos a poner también en ese mismo punto. Cuando la ingresemos vamos a volver a sacar en la parte de atrás de la cabecita. Aquí vamos a pegar la hebra roja al ojo, entonces con este pegante que tiene la puntica delgadita vamos a pegarlo. Ubicamos nuevamente la hebra amarilla y jalamos. Aquí vamos a pasar la hebra blanca. Como saben, ingreso en la cabecita en otro lugar y por ese mismo punto donde ingresé vuelvo a ingresar y sacar en la parte correcta del ojito. Ingresamos en el punto de al lado en el que ya tejimos y jalamos con los alicates. Y acá arriba vamos a ingresar la aguja un punto al lado donde ya bordamos anteriormente. Ingresamos y vamos a salir en la parte de abajo donde salimos con la hebra blanca. Ingresamos nuevamente nuestra aguja en el mismo punto donde bordamos con blanco y salimos en la parte inferior un punto al lado de donde bordamos anteriormente. Acá subimos nuevamente y vamos a ingresar un punto al lado de donde bordamos anteriormente y sacamos en la parte de la cabecita.
Aquí ya tengo la hebra negra lista, yo la saqué un punto al lado de donde está la hebra blanca. Ahora vamos a contar 2 puntos hacia abajo y vamos a ingresar por la hilera donde está la hebra blanca. O sea, no va a quedar recta, sino un poquito diagonal. Aquí saco mi aguja por otra parte de la cabecita. Vamos a devolvernos por el mismo punto y vamos a salir entre la hilera 22 y 23, tomando un punto de separación del ojo. No debe quedar al ras del ojo, sino un punto separado. Aquí acomodamos. Vamos a contar 2 puntos al lado y una fila arriba del ojo. Entonces ingresamos la aguja y sacamos por una partecita de la cabeza. Vamos a poner un poquito de pegante y vamos a fijar la hebra. Con la misma aguja la ubico y ponemos un alfiler para que quede bien la hendidura y no se nos vaya a correr mientras se seca. De esta manera deben quedar los dos ojos, vamos a hacerlos muy similares, que queden asimétricos. Y solo nos quedaría esconder las hebras, pueden sacarla por el mismo lado donde está el otro color, hacer nudito y esconder, o pueden hacerlo individualmente. Así nos debe quedar la cabecita ya con los hilos escondidos, pero antes de continuar les quiero mostrar este Rengoku que ya realicé. Obviamente es diferente porque le pinté los ojitos y les voy a explicar cómo lo realicé. Primero lijé la superficie, le puse 2 capas de pintura blanca, después dejé secar y le puse pintura roja, luego otra vez dejé secar, le puse pintura amarilla en el borde, realmente eso se hace con un pincel delgado y con mucho pulso. Y para finalizar lo que hice fue ponerle con la parte de atrás de la aguja los punticos. Y para que se vea así brillantico, lo que hice fue aplicarle esmalte transparente ya cuando todo se hubiera secado y lo puse en la lámpara LED. Ese es un esmalte especial para eso, que es creo que en gel. Para el bordado es muy similar que en la otra cabecita, pero en vez de rojo y amarillo, entonces puse 2 de blanco y en el siguiente punto 1 de blanco también. Aquí pues hicimos lo mismo como ya lo vimos anteriormente. Y ya continuaríamos al otro lado de la misma manera. Bueno, acá tienes 2 opciones para hacer los ojitos. A mí me gustó más esta, pero ya es elección de cada uno de ustedes. Igual tengan en cuenta que pintar tiene un poquito más de dificultad, pero sí se puede hacer. Ahora vamos a hacer las cejitas. Para las cejas yo usé fieltro negro y un moldecito que hice a ojo. Recuerden que no tiene que ser exactamente como el mío, pueden hacerlo muy similar. Entonces cuando ya tengamos las 2 cejitas, vamos a ubicarlas, pero primero debemos ubicar el cabello y ahí sí finalizamos con las cejitas para saber si tenemos que cortar o no un poquito el molde. Lo siguiente que vamos a hacer es el cabello. Con lana amarilla vamos a hacer un anillo mágico y en él vamos a tejer 6 puntos bajos. En la ronda 2 vamos a tejer por la hebra de atrás, vamos a hacer 6 aumentos, en total nos deben quedar 12 puntos bajos. Para la ronda 3 vamos a tejer por la hebra de atrás haciendo un punto bajo y un aumento, quedándonos al final 18 puntos bajos.
Para la ronda 4 vamos a tomar el punto completo y vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. En la ronda 5 vamos a tejer por la hebra de atrás haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Para la ronda 6 vamos a tomar la hebra completa, vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento y vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos, un aumento y finalizamos con 2 puntos bajos. En la ronda 7 vamos a tejer por la hebra de atrás, vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. En la ronda 8 vamos a tejer tomando toda la hebra y vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos, un aumento y al finalizar terminamos con 3 puntos bajos. En la ronda 9 vamos a tejer por la hebra de atrás y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Y para la ronda 10 vamos a tejer 54 puntos bajos tomando toda la hebra. Ahora lo que vamos a hacer son los mechones. Entonces vamos a hacer 15 cadenas. Hacemos el cambio de color a rojo en la cadena 15 y vamos a tejer 8 cadenas. Ahora nos vamos a devolver, vamos a tejer un punto deslizado, un punto bajo, 2 medios puntos altos, tres puntos altos, aquí antes de terminar de tejer el tercer punto alto vamos a hacer el cambio a amarillo y vamos a tejer 15 puntos altos. Aquí vamos a tener cuidado de que la cadenita sea tomada porque se alcanza a esconder
con la cadena roja, que fue donde hicimos el cambio de color, entonces debemos jalar un poquito. Y en total nos deben quedar 15 puntos altos amarillos. Llegamos al final y vamos a unir en el tercer punto bajo con punto deslizado. Aquí ya debemos cortar las hebras y esto que hicimos vamos a hacerlo 4 veces más. En total nos deben quedar 5 mechones. Listo, ahora lo que vamos a hacer es tejer el mechón 6 y 7 que consta de 23 cadenas. Y aquí nos vamos a devolver tejiendo un punto deslizado, un punto bajo, 2 medios puntos altos y vamos a terminar con 18 puntos altos. Y aquí también vamos a unir en el tercer punto bajo. Recuerden que vamos a hacer otro mechón igual. Para el mechón 8 vamos a tejer 14 cadenas. Aquí vamos a hacer la 14 y vamos a hacer el cambio de color rojo. Y vamos a tejer 6 cadenas. Ahora nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 2 puntos altos. Antes de terminar este punto alto vamos a hacer el cambio a amarillo y vamos a continuar tejiendo 14 puntos altos. Y unimos en el tercer punto bajo con punto deslizado. Para el mechón 9 vamos a tejer 8 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 4 puntos altos. Y aquí vamos a unir en el segundo punto bajo con punto deslizado. Para el mechón 10, 11 y 12 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 4 cadenas. Aquí antes de hacer el cuarto vamos a hacer el cambio a rojo. Entonces aquí se me olvidó cortar. Hacemos el cambio a rojo y vamos a tejer 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo y acá vamos a hacer 3 puntos altos. Y antes de terminar el tercero,
hacemos el cambio de color, dejando las hebras rojas atrás. Aquí estiramos, miren si pueden ver, acá está el tercer punto y aquí se nos escondió. Entonces vamos a abrir un poquito y vamos a tejer nuestro punto donde se unieron las cadenas. Ahí por lo que lo apreté, está difícil. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Y vamos a contar 1, 2 y vamos a unir. Entonces vamos a hacer otros 2 mechones de esta misma manera. Listo, aquí ya terminamos y para el mechón 13 y 14 vamos a tejer 8 cadenas y nos vamos a devolver tejiendo un punto deslizado, un punto bajo y 5 medios puntos altos. Y unimos en el segundo punto con punto deslizado. Y el otro lo hacemos igual. Para el mechón 15, 16 y 17 vamos a repetir lo mismo que acá. Entonces vamos a hacer 4 cadenas. Acá, antes de la cuarta, hacemos el cambio a rojo. Y tejemos 6 cadenas. Nos devolvemos con un punto deslizado, un punto bajo, 3 puntos altos, y antes de terminar el tercero vamos a hacer el cambio a amarillo y tejemos 4 puntos altos. Y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Y así hacemos los otros 2 mechones. Para el mechón 18 vamos a hacer 8 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 4 puntos altos. Y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Para el mechón 19 vamos a tejer 14 cadenas. Acá antes de terminar el 14 vamos a unir nuestra lana roja y tejemos 6 cadenas. Nos devolvemos con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto
y 2 puntos altos. Y aquí, antes de terminar, hacemos el cambio a amarillo. Recuerden tejer la cadena que está acá en esta unión porque se suele esconder. Y vamos a continuar tejiendo en total 14 puntos altos. Y aquí vamos a unir en el tercer punto, 1, 2, 3, con punto deslizado. El mechón 20 y 21 vamos a tejerlo con 23 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, 2 medios puntos altos y 18 puntos altos. Y vamos a unir en el tercer punto bajo con punto deslizado. Y vamos a hacer otro mechón igual. Aquí ya voy a terminar y lo voy a unir en el cuarto punto con punto deslizado. Y vamos a cortar la hebra para esconder después. Lo siguiente que vamos a hacer van a ser los mechones de acá arriba. Entonces vamos a unir con hilo nuevo desde este punto que quedó acá al frente. Y vamos a hacer 4 cadenas. Nos vamos a devolver con un punto deslizado. Un punto bajo y un medio punto alto. Y vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado. Entonces 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 2 mechones más de esta misma manera. Aquí ya llegamos al final y vamos a tejer el mechón 4. Vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo y 2 medios puntos altos. Y vamos a repetir esto hasta el mechón 9. En total deben quedar 6 mechones. 1, 2. Recuerden ir uniendo en la segunda, en el segundo puntico que quedó al frente. Y ya vamos a unir en el segundo, entonces acá contamos uno de esta fila y el primero de la siguiente fila. Y ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado.
Ahora vamos a tejer el mechón 10, 11 y 12 de la siguiente manera. Vamos a hacer 10 cadenas y antes de terminar la cadena 10 vamos a hacer el cambio de color. Unimos y vamos a tejer 6 cadenas. Nos devolvemos con un punto deslizado, punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos, y aquí antes de terminar cambiamos a amarillo. Y vamos a tejer 10 puntos altos. Ahora vamos a tejer del mechón 13 al 18, que serían 6 mechones, de la siguiente manera. Vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo y 2 puntos altos. Y vamos a unir en el tercer punto. Entonces 1, 2 y acá, con punto deslizado. Y repetimos esa frecuencia 5 veces más. Bueno, este es nuestro último mechón y vamos a contar 1, 2 de esta fila y en el primero de la siguiente fila vamos a unir con punto deslizado. Para el mechón 19, 20 y 21 vamos a tejer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 10 cadenas y antes de terminar la cadena 10 vamos a unir con rojo y vamos a hacer 6 cadenas. Y nos devolvemos con punto deslizado, punto bajo, medio punto alto y 2 puntos altos. Y aquí antes de terminar hacemos el cambio a amarillo. Jalamos acá un poquito y vamos a tejer 10 puntos altos amarillos. Y vamos a unir en el tercer punto bajo con punto deslizado. Y vamos a hacer otros 2 iguales. Listo, aquí ya terminamos el mechón 21. Ahora vamos a tejer del mechón 22 al 30, que serían 9 mechones, la siguiente secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo y 2 puntos altos.
y vamos a unir en el tercer punto. Entonces 1, 2, 3 y así vamos a repetir 8 veces más. Bueno, aquí ya vamos a terminar con el mechón 30 y vamos a unir en el tercer punto. Entonces 1, 2 y unimos en el primero de la siguiente fila. Del mechón 31 al 36 vamos a tejer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 16 cadenas. Y nos vamos a devolver tejiendo un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto y vamos a tejer 12 puntos altos. Y aquí vamos a unir en el tercer punto con punto deslizado. Y hacemos 5 mechones más de la misma manera. Para el mechón 37 vamos a tejer 11 cadenas. Y aquí antes de terminar la cadena 11 vamos a hacer el cambio a rojo. Y hacemos 6 cadenas. Y nos devolvemos con punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos y aquí hacemos el cambio a amarillo y vamos a tejer 11 puntos altos. Aquí ya terminamos y vamos a unir en el tercer punto con punto deslizado. Del mechón 38 al 43 vamos a tejer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo y 2 medios puntos altos. Listo, y vamos a unir en el tercer punto con punto deslizado. Y esto vamos a repetirlo 5 veces más. Bueno, aquí ya terminamos el mechón 43. Para el mechón 44 vamos a hacer 11 cadenas. Y antes de terminar la cadena 11 vamos a hacer el cambio a color y vamos a tejer 6 cadenas en rojo. Aquí nos devolvemos con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos y aquí antes de terminar hacemos el cambio a amarillo y tejemos 11 puntos altos.
Listo, aquí vamos a unir en el tercer punto con punto deslizado. Y vamos a tejer el mechón 45 y 46 de la siguiente manera. Vamos a hacer 16 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 12 puntos altos. Y aquí unimos en el tercer punto con punto deslizado y hacemos otro mechón de la misma manera. Este es el último mechón y lo vamos a unir aquí en el segundo punto con punto deslizado y cortamos la hebra y de esta manera nos quedaría. Lo siguiente que vamos a hacer es esconder las hebras rojas. Para esconderlas las vamos a ingresar por esta parte de acá atrás. Así, no las vamos a meter por aquí porque estéticamente queda feo. Entonces vamos a ingresarlas por acá atrás, vamos perdiendo nuestro hilo y vamos cortando. Bueno, aquí ya terminé de esconder las hebras, por aquí me quedan unas poquitas, pero pues no es tan necesario esconderlas. Y lo siguiente que voy a hacer es planchar los mechones. Esto lo voy a hacer antes de bloquear el tejido. Entonces vamos a planchar los mechones de abajo y luego los de arriba. Bueno, aquí ya planché un poco los mechones y lo siguiente que voy a usar es una cajita. Si ustedes ya usan la tabla para bloquear los tejidos, esa les sirve, yo usaré esta cajita. Entonces, lo siguiente que vamos a empezar a hacer es organizar los mechones de abajo. Y con el atomizador vamos a mojar los mechones de a poco. Luego vamos a estirar un poco el mechón y vamos a ir poniéndole los alfileres. Y este proceso lo vamos a hacer con todos los mechones, con estos de abajo y después con los de arriba. De esta manera nos deben quedar los mechones, solo lo vamos a hacer en los mechones largos, en los corticos no. Y vamos a esperar un día para que se seque. Aquí ya tengo el cabello listo, lo siguiente que vamos a hacer es organizarlo. Entonces vamos a poner un alfiler aquí en la mitad. Y aquí no vamos a unir en el centro de la cabeza, sino vamos a unir una hilera atrás del centro. Ahí vamos a poner el alfiler, ubicamos los mechones amarillos en el centro y lo fijamos. Aquí giramos y vamos a empezar a ubicar los mechones de la parte de atrás y así hacia adelante. Antes de pegar los mechones de abajo, vamos a pegar la base de la cabeza. Ahora vamos a pegar los mechones de abajo. Con mi dedo me ayudo para ubicarme en qué parte voy a aplicar la silicona y vamos pegando.
Aquí voy a aclarar que yo ya había pegado los mechones de atrás, entonces solo me faltaba esta parte de acá adelante. Entonces, para que a ustedes les quede igual, deben hacerlo de esta manera. Ahora vamos a ubicar la otra capa del cabello y luego vamos a pegarla con silicona caliente. Vamos a pegar estos 6 mechones que nos quedaron acá arribita. Como pueden observar, acá vamos a pegarlo un poquito antes de la mitad y así vamos a hacer con los otros mechones. Ahora pegamos los de arriba. De esta manera deben quedar estos mechones. En estos mechones del frente me quedó el borde un poco despegado, entonces lo vamos a pegar. Ahora lo que vamos a hacer es pegar los mechones de arriba, entonces vamos a aplicar un poquito de silicona en la parte de abajo y vamos a pegar hacia el frente. Esto lo vamos a hacer con todos los mechoncitos de arriba. De esta manera nos debe ir quedando la cabecita. Ahora le vamos a poner las cejitas. Vamos a ubicarlas. Y vamos a aplicar un poquito de pegamento. Si quieren pueden usar también silicona fría. Y nos guiamos con el borde del ojo. Hacemos lo mismo con la segunda ceja. De esta manera nos quedaría. Ahora vamos a unir al cuerpo. Si quieren pueden aplicarle un poquito de rubor. De esta manera quedaría Rengoku. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y comentar qué tal les pareció. Nos vemos en un próximo video. Bye.